Es una serie titulada La bestia que sube del abismo. La bestia que sube del abismo. Esta es la 8ª parte y tal vez la última. Vamos a ver si me da tiempo de terminarla. Pero es una serie en la que ustedes tienen que buscar también las anteriores. Y todo es gratis, ¿verdad? Métete a YouTube, a nuestra página, y ahí vas a encontrar todo esto. Pero es el momento, santos de Dios, pueblo de Dios, familia de Dios, es el momento en la historia en la que debes, tal vez si no lo habías hecho, tomar en serio a Dios. Es el momento de tomar en serio a Dios. Si has estado jugando a Dios o al cristiano y nada más el domingo vienes, entre semana ni la Biblia lees, a nadie le has testificado ni has ganado almas para Cristo. Ayer tuviste una comida, otra comida o la semana pasada y desperdiciaste, a ninguno de tus amigos les hablaste de Jesús, ni les dijiste, me permiten darles mi testimonio de lo que me pasó en mi vida, etcétera, etcétera. Ya tienes tú que tomar en serio a Dios. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. ¿Estás tú siendo testigo de lo que hizo en la cruz Cristo hace 2000 años? Si tú no eres testigo ante la gente que te rodea, de tu familia, tus amistades, compatriotas, la que vende tortillas, en tu bufete jurídico, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, en tu clínica como médico donde trabajas como enfermera, si tú no das testimonio a alguien de lo que hizo Jesús en la cruz, dudo que seas cristiano. Cuando les acabo de decir toma en serio a Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca te conocí. Nunca te conocí. Pero yo iba a la iglesia y eso, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Nunca hiciste lo que te mandé que hicieras. Fuiste una persona religiosa, pero nunca me seguiste. Nunca tomaste estudios bíblicos, nunca te discipulaste, no te gustaba oír en el camino las conferencias, los estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Y ¿sabe una cosa? Que hemos llegado al final de la historia. La Biblia dice que Israel se convertirá, principalmente Jerusalén, Zacarías 12, del 2 al 3, no veo que nadie apunte, pero yo creo que te lo sabes de memoria, que Jerusalén se convertirá en la piedra pesada, que será la chispa Jerusalén que inicie la Tercera Guerra Mundial. La Biblia dice que Jerusalén será la chispa, la mecha, por lo cual habrá una Tercera Guerra Mundial. Y ahí será alrededor de Jerusalén, en el Valle del Megiddo, donde nos acompañaron a Israel hace algunas semanas. Es una planicie impresionante. Ahí se juntarán los ejércitos del mundo para poder destruir a Israel, apoderarse del petróleo, del Medio Oriente, porque el Medio Oriente es la manzana de la discordia, donde si Rusia, China y Estados Unidos quieren controlar el mundo, antes tienen que controlar el Medio Oriente, porque en 3 naciones del Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Entonces, lógico, ¿verdad?, que sea el pastel que todos se quieren comer. Y ya comenzó, porque esto que acaba de suceder no se va a parar. Ya está, ahorita, hoy en la mañana, un portaaviones de Estados Unidos se dirige al Mediterráneo, a Israel. Esto va a arder, ¿verdad? China va seguro a aprovechar la oportunidad de invadir Taiwán. Corea del Norte va a aprovechar la oportunidad de invadir Corea del Sur. Irán va a tratar de bombardear o mandar a Hezbollah, el grupo terrorista, a que acabe con Israel, cosa que nunca lo va a lograr, porque antes estoy seguro que Israel va a bombardear las centrifugadoras donde producen el uranio 235, con el cual se fabrica la bomba atómica, que están a una orilla del Golfo Pérsico y están bajo el control en la zona de Elam, que la Biblia menciona, que pertenece a Irán actualmente. No, estamos en un mundo ya completamente desarticulado, donde ya hay que buscar a Dios con todo el corazón.
Y todos ustedes que lo busquen, que se pongan a cuentas con Él, que le pidas perdón al quien has ofendido, que te arrepientas de tus pecados, que dejes tu adulterio, que dejes tu fornicación, que dejes tu pornografía. Es el tiempo de hacerlo. Viene Cristo por nosotros muy pronto, tal vez ahorita en la mañana, acabando el mensaje, una semana, 6 meses, no sabemos, pero millones de personas que se decían cristianas se van a quedar a la gran tribulación y van a sufrir como ustedes no se imaginan. Abran sus Biblias en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis y el capítulo 17. Quiero leer 2 pasajes en los cuales hemos basado la mayor parte de las conferencias de esta serie, titulada La bestia que sube del abismo. Esta serie ha tenido como propósito determinar, definir, investigar quién es el anticristo, la naturaleza del anticristo. ¿Será una computadora, como han especulado? Otros dicen que es Barack Obama. A Francisco también dicho que a lo mejor es el anticristo. El príncipe Felipe de España, el yerno de Donald Trump, esposo de Ivanka, la hija de Donald Trump. Han escogido a tantos personajes, que si es el anticristo, que si es también Putin, etcétera, etcétera. Y esta serie, por eso le digo, ahí está en YouTube. Y es una investigación que comenzamos desde el Génesis a ver toda la historia de los imperios, etcétera, etcétera, Babilonia, como estado por aquí, por allá, que además contiene geografía, contiene historia, contiene filosofía, contiene teología, contiene escatología, contiene hermenéutica, contiene soteriología. Es una serie que abarca casi todas las disciplinas de la teología, de la historia y la geografía humana y también de la Biblia. Entonces necesitamos conocimiento, necesitamos ya saber informarnos, y no solamente lo que ves en los noticieros, porque el 70% de las noticias son mentiras o están deformadas. Rápidamente les doy un ejemplo. Hace exactamente algunos meses, 3 o 4 meses, cuando vino la pandemia, cuando ya estaba terminándose la pandemia, el presidente Joe Biden, es un ejemplo, va a Arabia Saudita, porque se estaban quedando sin petróleo Estados Unidos, a rogarle al jeque Mohammed Salman, que es el mero de Arabia Saudita, que por favor produjera más petróleo. Y le contesta el jeque de Arabia Saudita: no vamos a producir un solo barril de más. Bueno, 8 meses antes Biden le llamó verdugo y asesino, y ahora viene a decirle: por favor, produce petróleo porque estamos en un gran problema. Luego Biden le pidió petróleo a Venezuela, Virgen del Socorro, y así anduvo por todos lados. Entonces viene hace aproximadamente como un mes, y el presidente Trump había congelado los fondos de Irán para que no siguieran produciendo las centrifugadoras de uranio 235 y lograran desarrollar la bomba atómica, porque lo ha repetido el Ayatollah Khomeini, líder de Irán, porque en Irán no es el presidente secular, es la religión es la que controla el Medio Oriente al revés del Occidente. En el Oriente es la religión, los líderes religiosos son más importantes que los presidentes, menos Israel, que es la única democracia en el Medio Oriente. Entonces comenzaron a tratar de investigar qué es lo que estaba pasando, y el presidente Biden descongela hace 3 semanas $6 billones en un intercambio de prisioneros con Irán. Al descongelar los 6 billones que Trump había congelado, pues es lógico, ¿verdad?, que ahora Irán, que financia al grupo Hezbollah, que está en el Líbano,
al grupo Hamas, que es el que invadió el sábado en la mañana a Israel ayer. Estos grupos terroristas son financiados por Irán. Y el momento en que se les congelan sus fondos, pues los usan ¿para qué? Para comenzar a programar ataques en contra de Israel. Porque quiere Irán, con odio jarocho, sacar a los judíos y echarlos al Mediterráneo. Y entonces le preguntan al secretario de Estado Blinken hace 3 días, y dice Blinken, esto está en las noticias, quiero ser un portavoz de ahorita del presidente Biden y decirle al mundo que pues nosotros no tenemos vela en el entierro en esta cosa, etcétera, etcétera, y que el dinero que le descongelamos a Irán lo van a usar en obras humanitarias. O sea, es un chiste. ¿A qué grado de locura y de estupidez ha llegado el ser humano? O sea, ni Santa Claus le creería. ¿Cómo es posible que pueda decir eso? ¿Lo van a usar para obras humanitarias? Sí, pues mira lo que están usando. No han pasado ni 3 semanas y mira nada más el dinero para lo que están usando, en darles miles de armas al grupo terrorista de Hamas. Y como siempre, los que sufren es el pobre pueblo palestino, porque como siempre, ¿verdad?, son los gobiernos, como en Irán, los ciudadanos iraníes son lindos, ¿verdad?, y las iglesias cristianas están creciendo en Irán como no saben. ¿Cuál es el problema? El gobierno. En Palestina hay cantidad de familias lindas, en Venezuela hay cantidad de familias lindas, en Cuba hay cantidad de familias preciosas. ¿Quiénes son los que están llevando a la ruina al pueblo? Siempre ha sido esa historia. La Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, siempre ha sido por la explotación del gobierno a los pueblos. Entonces tenemos que entender lo que pasa para no hablar por hablar. Tenemos que tener un trasfondo claro, histórico, geográfico, sobre todo bíblico, para saber lo que estamos hablando. En el Apocalipsis 11, versículo 7, y en el capítulo 17 de Apocalipsis también, versículo 8, encontramos los 2 versículos principales de toda esta serie. Y siempre al comenzar cada conferencia de esta serie, inicio casi siempre con estos versículos para los que no tienen una idea o el trasfondo que estamos tratando, lo puedan asimilar. De otra manera no puedo seguir predicando, sobre todo cuando no traes ni la Biblia. Yo siempre he dicho, los que traen la Biblia, nos vamos en el rapto. Entonces en Apocalipsis 11:7 dice así: cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los 2 testigos que se van a levantar durante el tiempo de la tribulación, la bestia que sube ¿de dónde? ¿Del infierno? ¿Del Tartarus o del abismo? Porque la Biblia menciona 3 prisiones que se encuentran en el centro de la tierra, no en Marte ni en Júpiter. En el centro de la tierra hay 3 prisiones donde se encuentran, en una, el infierno, las almas o los espíritus humanos que en su vida o rechazaron el mensaje o por su conciencia Dios no va a condenar a nadie al infierno, etcétera, etcétera. Pero en el infierno no hay demonios, hay puros espíritus humanos. En el abismo están los demonios. ¿Se acuerdan cuando Cristo sacó los demonios del Gadareno? Lo vamos a hacer más adelante. ¿Qué le dijeron? No nos mandes al abismo, porque es la prisión de los demonios. No hay espíritus humanos en el abismo. Y en el abismo hay algunos principados satánicos, y en el Tartarus o en el Abadón hay otros principados satánicos esperando ser desatados, Apocalipsis 9, para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Apocalipsis 11:7, este misterio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Por mucho tiempo, la gente que lee esto asocia la bestia con el anticristo. Síganme con mucho cuidado. Y es un grave error. Porque el espíritu del anticristo no está en el abismo.
el espíritu del anticristo, ¿verdad? Va a ser un hombre humano como tú y como yo. Y la bestia va a ser un principado satánico que va a entrar a la persona del anticristo, le va a proveer y a darle poderes sobrenaturales, inteligencia, sabiduría satánica, un poder diabólico. Y entonces el anticristo será una mezcla de un principado satánico, que este principado satánico se encuentra ahorita en el abismo. Va a salir cuando el anticristo nazca y tal vez cuando cumpla 30 años, porque va a imitar tal vez la edad de Cristo, que es cuando comenzó Cristo el ministerio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento comenzaban a ser sacerdotes hasta los 30 años. Y tal vez él va a hacer lo mismo y va a entrar al anticristo, y entonces el anticristo va inmediatamente a dirigirse al Medio Oriente, o va a surgir de alguna nación del Medio Oriente para firmar un tratado con los judíos de 7 años de paz, que él a los 3 años y medio lo va a violar. Entonces la bestia es un principado satánico, y la Biblia nos muestra que desde los primeros imperios de la historia hasta nuestros días, todos los Césares romanos, Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte, Aníbal, Gengis Khan, Stalin, Nikolai Lenin, Hitler, Benito Mussolini, bla, bla, todos los dictadores, todos los hombres que han sido crueles, que han explotado a la gente, que han matado a la gente, que se han tratado como los Césares romanos, que ya casi bebían sangre, eran homosexuales, se hicieron llamar dioses. Todos estos gobernantes a través de toda la historia han sido influidos, han recibido una energía que no era de ellos natural, por principados satánicos. Lo vimos en Daniel 10, cuando los principados de Persia ocuparon el imperio persa. Acabó el imperio persa, vino el imperio griego con Alejandro el Magno, y vino un principado satánico. El de Persia se fue al abismo, el de Grecia vino sobre Alejandro el Magno. Durante casi 11, 12 años Alejandro el Magno duró conquistando. Muere Alejandro el Magno, el principado se sale, entra al abismo, y alguno de esos principados que tuvo Asiria, Egipto, Medo-Persia, Grecia o Roma, va a ser el que va a entrar en el anticristo. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Apocalipsis 17. Y veamos la claridad de la Biblia, para que el que tenga oídos oiga. Y este alimento es para los maduros, que han crecido en la palabra de Dios y que no han perdido el tiempo leyendo otras cosas superficiales de la vida. Apocalipsis 17, versículo 8. En este capítulo 17 se describe a la gran ramera, Babilonia, que actualmente es entre la nación de Irak y la nación de Siria. Cuando vean ustedes en la Biblia Babilonia, que comienza desde el capítulo 10 del Génesis, con el primer rebelde humano, Nimrod, está hablando de la zona geográfica entre Siria e Irak. O sea, Siria e Irak no estaban divididos en el Antiguo Testamento, se unieron hasta el siglo XX, cuando repartieron el Medio Oriente los ingleses con la Liga de Naciones, después de un poco antes, y al acabar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Juan está escribiendo durante el imperio de ¿quién? ¿Qué imperio estaba en tiempos de Cristo? Romano, ¿verdad? A ver otra vez, primero fue el asirio, y asirios y egipcios. Después vinieron los medos y los persas, que es Irán. Persia en el Antiguo Testamento es Irán. Después vinieron los griegos, y en quinto lugar, Roma. Entonces, cuando Juan estaba escribiendo esto, la bestia no existía, estaba en el abismo. Vean lo que dice: la bestia que has visto era
era. Cuando Juan escribe esto, está diciendo, esta bestia pertenece al pasado. Y no está actualmente ejerciendo ningún poder en el mundo. Y está para subir del abismo. Entonces hay un principado satánico guardado en el abismo, que cuando el anticristo nazca y tal vez llegue a los 30 años, va a entrar a él para dotarlo, influirlo, energetizarlo con los poderes diabólicos para poder llevar al mundo a un gobierno totalitario, arbitrario, política, económica, religiosamente, a un globalismo dirigido por un solo hombre. Escuchen, el siglo pasado, el mundo todavía no estaba en el nivel para ser gobernado por una sola persona. Pero con la tecnología del siglo XXI, por primera vez en la historia, el mundo puede ser dirigido por un solo hombre. Hasta que hubiéramos alcanzado el nivel que tenemos actualmente de tecnología, podía un hombre controlar el mundo. Y ese hombre, la Biblia le llama el anticristo, que lo más seguro es que ya nació. A lo mejor está junto a tu casa. Muy bien. Una vez que vemos esto, tenemos que entender el mundo invisible espiritual del mal. Porque todo el mundo se encuentra bajo la influencia del maligno. Primera de Juan 5:19. Cuando Cristo apareció en el mundo, inició una guerra, inició una confrontación contra entidades espirituales llamadas daimón, que se tradujeron demonios. Y estas entidades espirituales estaban dentro de las personas, y a unas las llevaban al suicidio, a otros le daban fuerza sobrenatural. A una mujer la encorvaron durante 15 años, la joroba que tenía era un espíritu que tenía esa señora. A otros los hacían ciegos, a otros les quitaban el habla, los hacían o tartamudos o mudos, etcétera, etcétera. Y Cristo comienza a enfrentarse a estas criaturas para revelarnos. Es lo primero que hizo Cristo cuando vino al mundo, comenzar a mostrarnos que los seres humanos pueden estar influidos por estas entidades espirituales. Y como el mundo no entiende la conducta del ser humano, sobre todo cuando se descubrió la psicología con Sigmund Freud a principios del siglo pasado, pues una persona que tenía múltiples desórdenes de la personalidad, pues don Pancho tiene una cara en la mañana, tiene una cara en su trabajo y tiene otra cara en la iglesia. O sea, don Pancho tiene 3 máscaras. Se porta de una forma en su casa, de otra forma con sus amigos y de otra forma entre cristianos. Entre cristianos parece San Selmo. Esto se llama en la psicología desórdenes múltiples de la personalidad, pero también le llaman esquizofrenia, porque no hay otra manera de poder determinar una conducta irregular de un ser humano portándose de diferente manera. Otra persona, por ejemplo, es muy asustadiza, doña Carmelita, y se encierra en su casa y se sube al camión y cree que todos lo están viendo, etcétera, etcétera, y la calificaron como paranoia. Doña Carmelita es paranoica, le dice el psicólogo o el psiquiatra. Tu problema está que tienes miedo de toda la gente, paranoia, sin saber que puede haber la posibilidad de que haya espíritus obrando dentro de Carmelita y de don Pancho también. Otra actitud, ¿verdad?, que es la que está prevaleciendo ahorita en el mundo. ¿Quiénes estuvieron detrás de la pandemia? Se les llama psicópatas, sociópatas, personas enfermas completamente, que creen que eliminando miles de personas o millones de personas en el mundo vamos a sobrevivir. Porque ya no hay carne, ya no hay arroz, ya no hay pollo, ya no hay maíz, etcétera, etcétera. La producción de grano ha rebajado cantidad más del 50% en el mundo. Pues vamos a eliminar, y la solución es esa: mientras menos gente, vamos a vivir más años. Y han inventado pandemias, microbios, y van a seguirlo haciendo
porque ellos creen en su psicopatía, en su locura, en su falta de razonamiento, lógica y principios elementales del sentido común, que esa es la solución. ¿Qué creía Hitler? Otro psicópata. No, el problema es los judíos. Si eliminamos a los judíos, oye, si hubiéramos regresado a 1943, 44, oye Adolfo, los judíos no tienen armas, no tienen casa, no tienen dinero. Tu enemigo es Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Adolfito, por el amor de Dios, ¿por qué te olvidas de Rusia, perdón, de Japón, de Italia, de Alemania, que son realmente los tuyos, y te ocupas con los verdaderos enemigos, que es Inglaterra, Estados Unidos y Rusia en aquel tiempo, y te vuelves a un grupo étnico y te creas una solución total? Manda a construir cantidad de hornos y de crematorios, porque se le mete a la cabeza que ellos son los culpables de cómo vive el mundo. ¿Cómo se llama esto? Un psicópata. Bueno, la Biblia tiene otro nombre: endemoniado, de los pies a la cabeza. Y el gadareno era Pinocho comparado con Hitler. Benito Mussolini, igual en Italia, compadre de Hitler, que estableció el fascismo, murió colgado y la gente casi lo mata, bueno, que lo remató colgado de la cabeza ahí en la plaza de Florencia, Benito Mussolini. Y así todos estos hombres han tenido ideas locas, psicópatas. Alejandro el Magno muere a los 33 años en Irak, en la antigua Babilonia, y dice: vámonos ya. Los generales, los 4 generales en que se dividió el Imperio Romano, le dijeron: Alejandro, ya estamos cansados, vámonos a casa ya a Grecia. Tenemos casi 12, 13 años peleando, mira, todos están ya ensangrentados, heridos, etcétera, etcétera. Y él estaba obsesionado. Total que lo convencieron y se quedan en Babilonia, y ahí comienza a fumar hashish, mota, quién sabe cuánto de la Golden de Acapulco. Se vuelve homosexual, comienza a tener giras, ¿verdad?, homosexuales, y se juntan 5 contra 5, 10 contra 5, etcétera, etcétera. Y muere Alejandro a los 36 años, completamente drogado, le da malaria, le da paludismo, le dan todas las enfermedades, y antes de morir le dice a los generales: ya no tengo mundos que conquistar. Su obsesión completamente psicópata era conquistar el mundo entero, obsesionado con el poder y la ambición, que son las mismas características de todos los gobernantes de la historia. Hay excepciones con los dedos de la mano. Vayamos a Juan rápidamente, capítulo 12, versículo 31, Evangelio de Juan, y veamos las palabras de Cristo, de su boca, acerca en manos de quién se encuentra el mundo. Juan 12, 31. Dice Jesús: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Capítulo 14, versículo 30 de Juan también. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Jesús se refería a que cuando Él vino a la tierra, el mundo estaba controlado por una energía. Ahí están todos los endemoniados. Y los más grandes endemoniados no se encontraban en los prostíbulos, ni en los burdeles, ni en las discotecas de aquel tiempo. La gente más enferma en los tiempos de Cristo se encontraba en los lugares religiosos, en las sinagogas. Ahí le brincaban los demonios. Los lugares que se consideran más respetables, y tal vez no, ahí cómo es posible, las prostitutas son los drogadictos. Los religiosos, Cristo les llamó en Juan 8:44: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque cuando la mentira de suyo habla. Entonces vemos que Cristo, Satanás, se le aparece una vez, Mateo capítulo 4,
Y se lo lleva a un monte, Satanás, y le dice a Jesús: ¿ves todo esto? Y él le mostró, ¿verdad? Suponiendo Nueva York, Las Vegas, toda la belleza, los oro, la plata, todas las glorias del mundo. Y le dice Satanás a Jesús: mira, ¿ya lo viste? Sí. Todo esto te lo ofrezco si te hincas y me adoras. Cristo no desconoció que tenía ese poder Satanás. Él sabía que tenía el poder sobre el mundo entero y que lo podía ofrecer a los que él quisiera ofrecérselos. Y desde entonces Satanás ha hecho lo mismo con todos los seres humanos. Con Cristo no pudo, ¿verdad? Porque era el Hijo de Dios y lo venció. Yo recuerdo cuando comencé a ver ejemplos, ¿verdad? Rápido, de artistas, deportistas, políticos, gobernantes, cantantes, que el diablo les ha ofrecido lo mismo, que ellos lo han aceptado y que ha destruido el diablo sus vidas. Michael Jackson, recuerdo cuando comenzó negrito, morenito, con sus hermanos, los Jackson, con su hermana, etcétera, etcétera, y se le metió que tenía que cambiarse de la piel de color blanco. Luego pasó el tiempo y se le ocurrió que ya no le gustaban las mujeres y comenzó con la homosexualidad. Y después el rey del pop se muere, aunque ya lo sabían, y sale toda la coladera hacia afuera. Le gustaban los niños, era un pederasta. Y se los llevaba a su granja a Estados Unidos para tener relaciones con niños de 10, 8, 10, 11, 12 años. Como era Reino Ventura, tenía ruedas de la fortuna ahí en su casa, en un jardín, era como un parque en su casa. Y los papás, ay sí, los invitó a dormir Michael Jackson. Y después todo sale a la luz. Le vino a cobrar Satanás la factura, porque lo hizo el rey del pop. Y fue el ídolo de miles de jóvenes. Elvis Presley, el rey, otro rey del rock and roll. Tenía muchachas esperando afuera de su casa en Tennessee, en Memphis. 300 mujeres esperando acostarse con Elvis Presley. Y dentro de su casa, Elvis Presley, cansado de tanta fama y de tantas cosas, comienza con la drogadicción. Viene Rex Humbard, un predicador pentecostal que comienza a predicarle a Elvis Presley porque su mamá era bautista. Elvis Presley lo quería mucho y le recuerda que él tenía fundamentos de la Biblia. Y cuando encuentran muerto Elvis Presley, lo encuentran en su baño con la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde está la historia del rapto de la iglesia. Cae así de frente en el baño, su hija a las 2 de la mañana lo levanta y así murió el rey del rock and roll. Ya se había divorciado años antes de su esposa, porque su esposa lo encontró teniendo relaciones con el jefe de su guardia personal. También se había vuelto homosexual. Vino el diablo y cobra la factura. Y podemos ir cantantes, deportistas, gobernantes que están acá. Y acuérdense, el poder no dura. Viene el diablo y te cobra la factura. Tarde o temprano, mientras más alto sube el hombre sin Dios, de más alto el hombre se despeña, porque no somos dioses. La fama, la dama y la lana. Así decía el ex campeón clavadista, que fue nuestro discípulo Joaquín Capilla, 1952, el primer mexicano que gana la medalla de oro en las Olimpiadas en el 52 de clavados. Y nos decía Joaquín: la lana, la dama y la fama. La lana, el dinero. Las mujeres y el orgullo o el dinero son la causa de la ruina de todos los seres humanos. Al final, los que llegan al poder, o por mujeres, o por drogas, o por soberbia, ¿verdad? O por fama y publicidad, se creen dioses. Britney Houston, como la otra cantante, ahorita ustedes conocen a Celine Dion. ¿Quién conoce a Celine Dion? ¿Qué, hoy puros mariachis ustedes o qué? Celine Dion es una muchacha francesa. No ha habido una voz más preciosa que Celine Dion. Tenía una peculiaridad que subía do, re, si, mi, fa, sol, así, casi do, y de ahí bajaba y subía y la manejaba aquí arriba la voz
que Bocelli cantó muchas veces. Busquen en el internet Bocelli y Celine Dion. Celine se escribe, Celine Dion, así como escribe, cantando los dos. Y hace cuenta, está escuchando a dos ángeles. Además, preciosa la mujer. Mi esposo y yo un día la fuimos a ver a un centro en Estados Unidos. Cantaba puras canciones así para la familia, o sea, canciones naturales. Y estaba casado con un hombre que él le llevaba como 15 años de edad. Tuvo 2 hijos con él, se muere él y se destrampa Celine Dion. Ahorita tiene como 60 años de edad, con una enfermedad incurable, desconocida, que le ha quitado la voz. Y está buscando por todos lados, pidiendo auxilio. ¿Quién, qué médico, qué clínica, qué hospital la puede curar? La fama, el hombre es como la hierba del campo. La hierba crece, sale la flor y en la tarde se marchita. Así es la gloria del ser humano. No creas en el aplauso, en la fama y en la popularidad. Los que te adoran el domingo te van a crucificar el viernes. No confíes en el ser humano porque tienes habilidades o porque tienes talentos, porque no duran en la vida. Vayamos ahora y veamos algunos ejemplos acerca de estas posesiones en el capítulo de Mateo, capítulo 17, y veamos la actuación de estos seres que Cristo les llama demonios. Dice Mateo capítulo 17, vean ustedes qué revelación nos da la Biblia, versículo del 14 al 18. Cuando llegaron al gentío, Mateo 17, 14, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, o sea, está medio loco mi hijo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí hay una entidad espiritual, una criatura espiritual inteligente. La palabra demonio significa ser inteligente, que entra a seres humanos, en este caso un muchacho, y que lo perciben como un loco, porque sin ninguna razón se aventaba al fuego, o se quiso matar a mi hija anoche, o se quiso aventar de la ventana, o quería meterse al mar, etcétera, etcétera. Instintos le podríamos llamar tendencias suicidas. Y desde luego que una persona que tiene tendencias suicidas no está en sus 5 sentidos. Es una persona que se ha sentido en el mundo arrinconada, donde no ve ninguna ventana, donde todo lo ve negro. No me voy a casar, nadie me va a hacer caso, no voy a prosperar, hice esto, aquello. Mi única solución es irme de este mundo. Y no sabe que se va a un mundo peor. ¿Cómo le llama la psicología? Paranoico, esquizofrénico, psicópata, sociópata, psicótico, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 2000 años Cristo nos muestra el problema del ser humano. Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 18 en el Antiguo Testamento y veamos por qué Dios, desde la primera familia que quiso formar, el pueblo de Israel, van a entrar a la tierra de Canaán, a una zona geográfica llena de espiritistas, de brujos, de pedófilos, de personas que echaban a sus niños a Moloc. Era un ídolo con una como taza de piedra con aceite hirviendo, y ahí echaban a los niños, porque los sacerdotes de Moloc le decían a la gente: cuando eches a tu niño estás agradando
al dios Moloch. No nos sorprendamos, porque desde 1973 a nuestros días, más de 60 millones de abortos ha habido en el mundo. Es el nuevo Moloch, el dios Moloch regresó a la nueva sociedad, a la sociedad actual en que estamos viendo. Para que no crean que hay pobrecitos niños, están peor lo que están haciendo ahorita con los niños recién nacidos, o con los que ni siquiera les han permitido nacer. Vean la advertencia de Dios, de Deuteronomio 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ahí está, ni quien practique adivinación, ni agorero. Los agoreros son los astrólogos. Un cristiano no puede practicar la astrología. ¿Qué signo eres? Virgo. Yo soy Géminis. No nos llevamos. Más estupidez se puede creer en el ser humano. Vamos a consultar los horóscopos. ¿Quién puso los horóscopos ahí en el Excelsior, en el periódico, en Reforma, etcétera, etcétera? Hoy dice tu horóscopo, si eres Virgo, que no salgas a la casa. Mamá, hoy me quedo en la casa porque mi horóscopo dice que no salga. Y nos creemos inteligentes. Una cosa es la astrología, otra cosa es la astronomía. No confundan la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Con razón, tu padrino era Walter Mercado. Ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Se llama espiritismo. Reuniones que hacen muchas personas. Y esto abunda en la clase de la media alta, a los ricos, que se juntan en casas, invitan a un espiritista, se juntan alrededor, se agarran de las manos y el medium, así le llaman, el medium le dice: doña Pompidiu, comunícate por favor si puedes con mi esposo o con el espíritu de Cuauhtémoc o con el espíritu que sea. Y se agarran todos, se comienza en las manos, muchas veces comienza a temblar y de repente se oye una voz, se oye una voz literal en muchas regiones que dice: yo soy tu papá. Y quiero decirte esto y quiero decirte aquello, por aquí, por allá. Y supuestamente se comunican con el espíritu que están invocando. Y no es ese espíritu, es un espíritu de demonios. Son demonios que usurpan y hablan, imitan. Y conocían a la persona que tú querías invocar. Y creemos que podemos tener comunicación con el más allá. Y ese más allá no es de Dios, es el terreno prohibido por la Biblia, que se llama el ocultismo y la brujería. Y tú estás pisando terrenos del enemigo de Dios y estás atrayendo sobre tu vida maldiciones muy grandes. Porque nadie puede salir sin haber sido lastimado o herido cuando trata uno las manos, lectura de las manos, lectura del café turco, la bola de cristal. Todo eso pertenece al mundo del ocultismo que lo prohíbe Dios. Es real. El vudú de Haití, agarrar un muñequito y meterle alfileres. Pues vengo a decirle que por favor mate a mi esposo porque tengo un amante. ¿Cómo se llama su esposo? Carlos. Vamos a agarrar este muñequito y le vamos a poner Carlos. Vamos a meterle alfileres. Carlos, te entregamos a la maldición. Y muchas veces sucede porque es real. El mundo del ocultismo es tan real como el mundo espiritual, porque es espiritual. Y el diablo tiene poderes y los demonios tienen poderes. Pero nosotros no somos hijos de las tinieblas, ¿verdad? Somos hijos de la luz. Y de cuando vino Cristo, el Espíritu Santo a tu vida, vino para abrirnos los ojos ante la realidad y el mundo invisible que nos rodea. El hecho que a un santito le salga sangre por los ojos no significa milagro, es un milagro de Dios. No todos los milagros son de Dios. También Satanás puede hacer que a una estatua le salga sangre por los ojos, por el amor de Dios. O se encuentra una chalupa pegada a un árbol con la imagen de la Virgen. ¿Cuán virgen y que nada? No se parece ni a la que vende nopales en el mercado. Pero así es la gente. Le atribuye cualquier cosa sobrenatural a Dios y no siempre es de Dios. Y es lo que se llama discernimiento, saber distinguir qué es de Dios y qué es de Satanás.
Esto, advertencia, dice el versículo 12, es abominación para con Jehová. Dios odia cualquier persona que se involucre en la brujería, en el ocultismo, en la astrología, que andes buscando las cartas tarot, que te las echen, o que te metas a alguna secta, sociedad secreta, etcétera, etcétera, en el afán de buscar, somos curiosos por naturaleza, quiero saber qué va a pasar, etcétera, etcétera. Estás pisando terrenos de Satanás. ¿Quieres saber qué pasar? Ven a la Biblia. Y Dios te dice que tienes la vida eterna cuando tú te mueras, si aceptas a su Hijo Jesucristo. Ahora, en penúltimo lugar, veamos nosotros que entonces el espíritu de la bestia surgirá del abismo, mientras habrá cantidad de falsos milagros en el mundo antes de que Jesucristo regrese. Y estos falsos milagros, el más grande de todos es los objetos voladores no identificados. Comenzaron a aparecer en su mayoría a partir de 1946. Jacques Vallée, el más grande, no Maussan, por el amor de Dios, que presento, que habían encontrado a dos alienígenas, ¿no? Encontraron que fueron en Perú y que eran 2 niños momificados. Bueno, hay de todo en esta vida, ¿no? Jacques Vallée es un investigador serio, de integridad profesional en la investigación de los ovnis. Apúntalo, Jacques Vallée, lo encuentras en cualquier lado. Y él dijo: he tenido más de 25 años estudiando este fenómeno y lo único que puedo decir es lo siguiente. Lo contrató el Pentágono, lo contrató el Scotland Yard en Estados Unidos, hasta la KGB de Rusia, 2 veces lo investigaron para que pudiera aportarles información acerca de los objetos voladores no identificados. Y él dice en uno de sus libros: esto no es más que una actividad demoníaca. No es posible que haya o que pueda alguna persona hacer un objeto que viole el Mach 3 o 4, que es la velocidad del sonido, y que podamos nosotros, los pilotos comerciales, dar testimonio que existe, el fenómeno existe. Claro que hay muchas falsificaciones, pero de que hay testimonios hasta de astronautas. Yo fui amigo de Jim Irwin. Jim Irwin en los 80s fue el primer astronauta que manejó el primer carrito en la luna. Vino a México y me escogieron a mí para ser su intérprete. Ya yo comenzaba a hablar inglés en esa época y fuimos a la UNAM, fuimos al Politécnico, fuimos a iglesias, fuimos a cantidad de lugares, visitamos como 10, 15 lugares en 2 semanas. Y tuve la oportunidad de ir a recogerlo al hotel, desayunar con él, y pues yo estaba curioso, ¿verdad? Oye, ¿cómo es la luna? Etcétera, etcétera. Y él, de regreso a la tierra, Jim Irwin, de regreso a la tierra, se convierte a Cristo. Cuando vio que la tierra era circular, acuérdense, no es plana. Ya dejen de fumar de la que fuman. Cuando vi la circunferencia de la tierra, y cuando vi un eclipse de luna que demuestra claramente que la tierra es redonda y que no es plana, me convertí y dije: esto no puede ser más que obra de Dios. Y él fue el que dio testimonio. Dice: Armando, yo vi manejando un F-16, en aquel tiempo ahora son los F-35, vi un objeto que pasó enfrente de mí cuando estaba haciendo pruebas para irme a la luna, que estoy seguro que era un objeto volador identificado. Y sin embargo, sabemos que existen, pero la realidad es la siguiente: nosotros sí creemos en este fenómeno, pero la diferencia está en que sabemos quién está detrás de este fenómeno. Son materializaciones satánicas de la energía. Satanás en Éxodo 7 agarra una vara a los brujos, la vara de Moisés se convierte en culebra, la vara de los brujos la tiran y se convierte en culebras también. Satanás tiene el poder de hacer que esa mesita ahorita se convierta en un perro. Puede hacer que este púlpito comience a levitarse. Puede hacer cerrar las ventanas de tu casa, puede hacerte oír ruidos, puede inyectarte pensamientos: mátate, quítate la vida, ya no hay solución, tú eres Gutierritos.
puede hacer ruidos de cadena en el techo de tu casa, tiene la facultad de poder torcer la energía, causarte problemas en la noche, cubos, sucubos, causar experiencias sexuales tú dormido, que parece que estás realmente con un hombre, con una mujer, y es un demonio el que está haciendo todas esas cosas. Él tiene poder en los órganos sexuales, en las cuerdas vocales, en las retinas de los ojos, en los oídos, puede entrar a las neuronas del cerebro de los demonios, desconectarte, porque tú hay una conexión aquí en el cerebro, una neurona de otra, y causarte locura o causarte neurastenia, etcétera, etcétera. El poder de Satanás lo describe la Biblia y los cristianos lo desconocen todavía. De lo que es capaz Satanás en tu vida. Cuando tú crees que alejado de él puedes triunfar o puedes tener protección, cuando Jesucristo dijo: separados de mí, nada podrán hacer. Y finalmente, vayamos a Isaías capítulo 10 y veamos que el anticristo va a surgir del área de Irak y Siria, porque mucho tiempo se debatió que iba a salir de Europa, porque en Daniel 9:27 dice que el príncipe que ha de venir, el pueblo que va a venir contra ese pueblo que fue Roma, asumen mucha gente que el anticristo es romano. Sin embargo, se nos olvida que el antiguo imperio romano no es solamente Europa. El antiguo imperio romano estuvo formado por Europa, el norte de África y naciones del Medio Oriente. Y la Biblia es clarísima en cuanto a de qué zona va a surgir el anticristo. El anticristo va a surgir de una de las 4 divisiones del imperio griego. Cuando muere Alejandro, el imperio se divide en Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Son las 4 divisiones del imperio griego. Y en Daniel capítulo 8, que yo creo que no terminamos, va a ser la próxima, la que vamos a terminar esta serie, del capítulo 8 vemos que es Siria o Irak actualmente la zona geográfica de donde surge el anticristo. Y no es coincidencia, porque desde el principio de la humanidad, ¿dónde comenzó la torre de qué? ¿Y qué es Babel? Irak. ¿Cómo se le llama a esa zona? La tierra de Sinar. Cuando veas en la Biblia la tierra de Sinar es Irak, Siria. Cuando veas la zona de los caldeos es Irak, Siria. Cuando veas Babilonia es Irak, Siria. Esos son los mismos nombres, sinónimos de la zona geográfica donde se encuentra ahorita Irak y Siria. ¿Y dónde está ahorita el problema? En el Medio Oriente. Bueno, pero veámoslo con la Biblia. Isaías 10, versículo 5. Con mucha atención. Oh Asiria. Asiria es Irak, Siria del siglo moderno. Vara y báculo de furor en su mano, he puesto mira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira, que es Israel, y le enviaré para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Versículo 12, mucha atención. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra del monte de Sion y Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón de el rey de Asiria. Dios no ha acabado su obra con Jerusalén y no terminará su obra con Jerusalén hasta el tiempo de la tribulación, porque los 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel, es para que traer a Israel al arrepentimiento, porque siguen blasfemando y diciendo que Jesús no es el Mesías. Y en la tribulación ellos van a reconocer que realmente Jesucristo es el Mesías. Cuando esto termine, Dios va a castigar al rey de Asiria, que es el anticristo. Vamos a ver ya las pinceladas finales de esta serie en la próxima conferencia. Sintonícense, búsquenla,
porque va a estar por demás muy interesante. Veremos por qué no va a salir de la tribu como decía en Génesis 49, de una tribu de Israel, ni tampoco va a surgir de Roma, sino que el anticristo surge de la zona del Medio Oriente. Y ahí en el Medio Oriente se encuentran junto al río Éufrates los 4 principados más poderosos de Satanás. Apocalipsis 9, la 5ª trompeta, que matarán a la 3ª parte de los seres humanos. Todo lo que es el Medio Oriente ahorita es la zona más endemoniada que hay en el mundo entero, porque ahí se está preparando ya el surgimiento del próximo dictador mundial. Pero tú estás preparado ya para recibir tal vez en esta tarde al Rey del Universo, al que abrió sus brazos en una cruz hace 2000 años, y pedirle que entre a tu corazón y que te perdone tus pecados. ¿Estás dispuesto a arrepentirte en esta tarde y decirle: Señor, perdóname, ya no quiero seguir en la vida que estoy viviendo, ya no quiero seguir tratando a mi esposa, no quiero seguir fornicando en mi noviazgo, ya no quiero seguir en adulterio, ya no quiero seguir robando, ya no quiero seguir defraudando a la gente, ya no quiero seguir engañando a nadie, ya no quiero más que seguirte y conocerte, Señor, perdóname. Perdóname, Dios, dile, entra a mi vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Inclinemos nuestra cabeza. Ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven por la televisión, tal vez estás viendo esta conferencia desde una sala en un hospital, una escuela, una iglesia o en tu casa. Donde quiera que tú estés, inclina tu cabeza y dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que ofreciste tu vida a cambio de mis pecados, de mis maldades, para que yo no tuviera que ir al infierno cuando muera. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y por ello te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame la fuerza que no tengo, Jesús, el poder que no tengo para dejar en mi vida lo que no te agrada. Por ello te invito a que me des ese poder, que entres a mi vida para cambiarme. Quiero vivir para ti la corta vida que me queda, conocerte y entender que tú eres Dios todopoderoso, que abriste tus brazos en la cruz para aceptarme tal como soy, de pecador. En el nombre de Jesús, amén. Y tenemos hoy una nueva serie titulada La futura Babilonia comercial del anticristo. Antes de entrar a estudiar esto, que está bastante profundo y vamos a tener una revelación maravillosa de la Biblia, quiero recordarles que de acuerdo a la Enciclopedia de Profecías Bíblicas, de J. Barton Payne, hay 1234 profecías en el Antiguo Testamento. 1234 profecías en el Antiguo Testamento. 578 en el Nuevo Testamento. O sea, en toda la Biblia hay 1807 profecías. Estas profecías están contenidas en 8350 versículos. Y en la Biblia
hay 31.124 versículos. ¿Qué les quiero decir? Que el 30% de este libro es profético. El 30% de la Biblia es de carácter profético. Imaginémonos no darle importancia a las profecías, como desgraciadamente a través de muchos años no se le ha dado el valor, la coherencia, la interpretación adecuada que las profecías deben de tener. Entonces, porque muchas veces me han preguntado que por qué me enfoco yo más en las profecías, cuando hay otros temas. Bueno, quiero recordarte, ¿verdad?, que si entras a nuestras redes, tengo grabado todo el libro del Génesis, versículo por versículo, el libro del Levítico, el libro de Job, como 45, 50 salmos, todo el libro de Romanos, Apocalipsis, lo he grabado más de 4 veces. Así que tenemos toda una extensión de enseñanza a través de los años. Pero en los últimos años Dios me ha movido el Espíritu Santo porque nos acercamos a un punto tan importante en la historia humana en la que a Dios le agrada o le corresponde mostrarnos el camino. Dice Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Así que yo aprendí hace muchos años a no compartir un mensaje sin antes haber ayunado, orado, que sea realmente lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Y Dios ha puesto en mi corazón esto, ¿verdad? Ahora les pido del 6 al 10 de agosto, voy a estar en la ciudad de Guatemala. Posiblemente también esté con el presidente que me quiere conocer de Guatemala. Y vamos a celebrar los 75 años de Radio Cultural, que es la estación más antigua cristiana de toda Latinoamérica. Me invitaron para compartir, vamos a tener una cena con 1,300 pastores. Y cerramos el domingo con 18 o 20,000 personas en el estadio. Así que va a ser un evento precioso, maravilloso. En Guatemala está creo que el presidente actualmente es católico, pero le encanta la Biblia. Aparentemente nos ha escuchado y pues vamos a tener una puerta muy abierta para continuar llevando este mensaje a las naciones. Muy bien, abran sus Biblias los que la traen. Los que no se pueden sentar con un cristiano. Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Como bien lo dice el título de la serie, es increíble que la Biblia termine con estos 2 capítulos antes de entrar a la eternidad, Apocalipsis 21 y 22. Y que la Biblia haya comenzado con un lugar geográfico que se llama Babilonia. Lo vamos a ver más adelante. Cuando la Biblia nos coloca dentro del tiempo de una profecía y dentro del territorio o el lugar geográfico de la profecía, no nos podemos perder. Por ejemplo, comienza en Génesis 10, que la primera ciudad fundada fue Babel, por un hombre llamado Nimrod, que significa el rebelde, y el que dirigió la primera rebelión mundial masiva contra Dios. Entonces, cuando la Biblia nos muestra Babel, nos dice en la tierra, sigan con mucho cuidado, de Sinar, o en la tierra de los caldeos. Entonces, cuando vienes a la Biblia y siempre lees la tierra de los caldeos o la tierra, me pueden poner el mapa del Medio Oriente, o la tierra de Sinar, se está refiriendo la Biblia específicamente, ¿sí lo ven desde allá? Sí. Muy bien, entonces estos 2 países, Siria e Irak, en el Antiguo Testamento no estaban divididos, se llamaba la Mesopotamia y se le llamaba Babilonia. La división que vemos ahorita entre Siria, Irak, Jordania, Irak, etcétera, etcétera, se llevó a cabo en el siglo pasado. Después, cuidado porque esto no puedo apuntar a nadie, me dijeron que no apuntara a los ojos a nadie porque se iban a quedar ciegos, ¿verdad?
En el siglo XX, a partir de 1920, se hizo una división por los ingleses y los franceses de todo el Medio Oriente. Entonces dividieron todo el Medio Oriente, pero Irak y Siria son lo que en la Biblia se llama la tierra de Sinac o la tierra de la Mesopotamia. Ahora esto es muy interesante porque aquí todo lo que es Irak es lo que corresponde actualmente a Babilonia. Irak corresponde a la Babilonia bíblica. Entonces ya sabemos exactamente cuando la Biblia habla de Babilonia a qué territorio geográfico se está refiriendo. Muy bien. Vayamos rapidísimo antes de Apocalipsis a Génesis capítulo 10 para poder cimentar esta enseñanza. En el versículo 8 al 10 dice así, Génesis 10 del 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod. ¿Quién fue Cus? Uno de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cus es Cam, o sea, desciende de Cam. O sea, cuando dice que Cus engendró a Nimrod, está hablando del territorio africano o del Medio Oriente y parte del Asia Central. Entonces, vemos nosotros que toda la historia nos muestra que la historia comenzó en donde, precisamente de Irak. Y fue de Irak de donde Dios llamó a Abraham. Todavía no había judíos, todavía no existía la nación de Israel. Esto es importantísimo para ubicarnos en la historia y en la cronología de la historia y en el tiempo para entender las profecías bíblicas. Hablando de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. Erec, que es Irak, Akkad y Calné. ¿Qué notan ahí? En la tierra de Sinar, o sea, entre Siria y entre Irak. Ahí se levantó por primera vez la torre de Babel. Ahora, qué interesante que la palabra Babel signifique confusión. Entonces, cuando el ser humano se aleja de Dios, el ser humano cae en su confusión. Sin Dios, el ser humano no sabe cuál es el destino, por qué vivo, cuál es mi propósito en la vida, cómo debo tratar a mi esposa, a mis hijos, qué directriz quiere que tome para mi vida, debo escoger esta carrera o aquella carrera. Un ser humano sin Dios vive confundido. Y así comenzó la Biblia y así terminará la historia del ser humano. Nunca en la historia el ser humano en el siglo XXI se había encontrado tan confundido. Ya nadie sabe lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al punto en la pandemia donde se le cambió el nombre a los niños por niñas y a las niñas por niños? ¡Qué confusión! ¿Por qué la confusión? Si la genética y la biología nos dice que si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes los 2 cromosomas X, eres mujer. ¿Cómo pudimos llegar a esta confusión? Que hasta médicos, biólogos, genetistas comenzaron a enseñar que se podía cambiar el sexo y que había más de 30, 40 géneros. ¡Qué confusión tan grande! ¡Qué confusión de la pandemia que nos cerraron la boca para que no respiráramos con las famosas pañales que nos ponían aquí! ¡Qué confusión tan grande había! Donde creían que el virus no estaba en los restaurantes. Si te tapabas y llegabas a tu mesa, te quitabas la máscara y te podías sentar y ahí no había virus. ¡Qué confusión tan grande actualmente hay con los gobernantes! Ya no saben si los demócratas, los republicanos, o el comunismo, o el socialismo, o qué sistema de gobierno es el adecuado para gobernar cuando todos han fallado y fracasado. Hay confusión en la Biblia, hay confusión en la teología, hay confusión en la filosofía, hay confusión en las religiones. Es una confusión impresionante. Nada más métete a TikTok. Yo jamás lo veo.
pero estamos bombardeados. Tú oyes una voz por acá, otra voz por acá, otra voz por acá, otra voz por allá. Y llega ese momento que dices, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Que realmente podemos llegar a entender quién nos está diciendo la verdad en el mundo tan confundido, de tantas mentiras en las redes sociales, de tantas cosas que están tergiversando completamente de su propia naturaleza? Entonces, va a terminar la Biblia. Regresamos al Apocalipsis en 2 ciudades llamadas Babilonia, pero con una grande diferencia, porque vamos a ver que la confusión va a ser religiosa y la confusión va a ser comercial o económica, como es la ciudad comercial que gobernará el anticristo en Apocalipsis capítulo 18. La Biblia profetiza 2 ciudades llamadas Babilonia, que tendrán una relevancia importantísima en los últimos días y en las cuales la atención mundial va a ser atraída hacia esa zona geográfica. Sin embargo, estas 2 Babilonias, la del capítulo 17 y del capítulo 18, no son iguales, porque he leído muchos comentarios que confunden y que es la misma Babilonia. Lo vamos a demostrar que no es así. Una es la religiosa, capítulo 17, y la otra es la Babilonia comercial. O sea, el mundo se dirige al comercio. Dicen que en México el 70% de todos los profesionistas, o el mexicano que tiene un título de abogado, de doctor, de dentista, de oculista, etcétera, etcétera, se dedican al comercio y no a su profesión. Se dedican al comercio y no a su profesión. O sea, van a la escuela, a la universidad, se gradúan y se dan cuenta, ¿verdad?, que es dentro del comercio donde ellos pueden avanzar más rápidamente que en su propia profesión por las pocas oportunidades que se presentan actualmente en el mundo. Y en los Estados Unidos está sucediendo el mismo fenómeno. En Estados Unidos hace 5 años, para no irnos tan lejos, si tú tenías un posgrado, un PhD, tenías una maestría, etcétera, etcétera, y llegabas a una compañía, te revisaban tus papeles, no tiene un posgrado o tiene una certificación de una famosa universidad, le daban el puesto a esa persona. Ahora se acabó. Se acabó completamente. Un ejemplo tan grande es nuestra hija Natalia, ¿verdad? Nuestra hija Natalia se graduó en una universidad allá en Estados Unidos, bastante buena la universidad, le dieron una muy buena beca también. Cuando acabó, antes de que se casara, buscó trabajo en todos lados. El único trabajo que encontró fue en un kinder con los niños cuidándolos. Y le dijeron, te vamos a dar de sueldo $2,000, que son ahorita como 25 o 30 mil pesos. Y en 3 años, según tu comportamiento, te aumentamos $500 más. O sea que ella en 5 años por lo menos no iba a ganar con el título que tenía más de $4,000 mensuales. Qué increíble, ¿verdad? Claro que se regresó a México, se casó aquí y está muy bien. Pero es la situación que se está viviendo. Es una situación de confusión, que las cosas en el mundo han cambiado drásticamente. Ahora bien, la palabra Babilonia se usa 283 veces en la Biblia. Es la segunda palabra usada más que Israel. Y generalmente, siempre que se usa Babilonia, se usa anexada o en conexión con Israel. O sea que Babilonia e Israel están así completamente en la Biblia. Por lo que cualquier cosa que suceda en Babilonia le sucede a Israel o viceversa. Y solo una vez la palabra Babilonia es usada como un símbolo, nada más una vez en Apocalipsis 17. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 17. Corroboremos esta verdad. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera
que está sentada sobre muchas aguas. El título que se le da a la Babilonia del capítulo 17 es el título de una prostituta espiritual o de un sistema religioso que se ha vendido y que en los últimos días tendrá su base en la ciudad de Roma. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando Juan, el apóstol, escribe el Apocalipsis, la ciudad que reinaba en el mundo, ¿cuál era? ¿Tlalnepantla? Roma. Entonces no hay vuelta de hoja, o sea, no podemos estar, pues yo creo que va a ser esto, va a ser Roma el asiento de un sistema religioso que se vendió, que se prostituyó, que apostató, y Dios le llama ramera. ¿Por qué le llama ramera? Porque en el mundo natural, una mujer que ofrece su cuerpo por dinero, ¿qué cosa está haciendo? Se está vendiendo. En el área espiritual, cuando una persona ofrece sus servicios y se mezcla con la política para poder tener ganancias, se está vendiendo y prostituyendo el llamado que Dios le hizo. Entonces, por ejemplo, Roma durante casi siglos, ¿verdad? Más de 10 siglos, nadie podía en Europa, ningún príncipe de Holanda, ni el rey de España, ni de Inglaterra, nadie podía hacer negocios, podía casarse con nadie sin el permiso de Roma. Durante casi 18 siglos dominaba completamente el mundo político, económico, y el espiritual mandó matar en la Inquisición a todos aquellos que no aceptaran que bajo Roma hay salvación. Imaginemos nada más. Hasta que vino la gran reforma protestante, ¿verdad? Que se levantó Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y todos los grandes reformadores, donde protestaron y dijeron, espérame tantito. Calvino dijo, ¿cómo es posible? Él era un monje y leyó lo que estaba estipulado por el Vaticano, que Roma salva, que los santos son intermediarios entre nosotros, que a través de la hostia es la conversión mágica del cuerpo de Cristo por la sangre de Cristo. Entonces agarró Lutero y puso las 95 tesis en un papel y las clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania. Ahí en la mera puerta de la catedral, que era la más famosa. Y vinieron pues todos los obispos y todos los cardenales. El Papa mandó que las quitaran las 95 tesis y lo mandaron citar al Vaticano a Martín Lutero. Y entonces estaba una gran procesión de todos los cardenales de un lado y del otro, y el Papa en medio, y Lutero en medio, y le dijo el Papa, Martín Lutero, ¿aceptas que tú hiciste estas 95 tesis? Sí, contestó Martín Lutero. Pues tienes que renunciar a ellas bajo pena de muerte. Y Lutero contestó, llevaba un Nuevo Testamento. Quiero decirles con este libro, y retó a todos los cardenales y al Papa, que si ustedes me contradicen y encuentran que es mentira lo que he dicho y que no está en la Biblia, acepto ser muerto. Hubo un silencio sepulcral, nadie dijo ni pío, porque dijo, estoy apegado a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, la Constitución y el camino, la verdad, el cimiento, el fundamento de todo el cristianismo. Pues lo condenaron a muerte, huyó, ¿verdad? Lo protegieron los reyes de Holanda, etcétera, etcétera. Se casó con una monja, la fue a sacar del monasterio también. Y entonces vemos nosotros de qué forma, a través de todos los siglos, esto ha sido una distorsión totalmente de la palabra de Dios. Ahora que venía yo aquí a México, salí el viernes de Dallas, y en el aeropuerto de Dallas estaba yo desayunando y estaba un señor enfrente de mí y se acercó y me dice, oiga usted, ¿es Armando Alducin? Sí, que está mucho gusto que nos ve en la televisión. Ah, pues qué bueno. ¿Y quién eres tú? Le pregunté y me dice, soy un misionero. Ah, qué gusto, le dije, qué bendición. Me dice, soy católico. Ah, qué gusto, le dije, qué bueno que amas al Señor. Y lo invité a que se sentara en mi mesa, estaba yo solo, a que desayunara conmigo. Dije, yo no puedo perderme esta oportunidad. Porque
Porque tenemos, hermanos, tenemos que tener compasión. Tenemos que ser cuidado con la soberbia. Está muy bien, tenemos la verdad, pero que esa verdad no nos enorgullezca, ni nos ensoberbezca sobre aquellos que no han tenido la oportunidad de oír lo que nosotros hemos oído. Entonces hay millones de católicos que no conocen la verdad como nosotros, sin embargo han tenido una experiencia con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y están leyendo la Biblia y están nacidos de nuevo. Y en el día del arrebatamiento va a haber cantidad de evangélicos que se van a quedar y cantidad de católicos que se van a ir también. ¿Por qué? Porque no es todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. O sea, si yo soy católico, acuérdense que les conté mi testimonio, yo quería ser cura, quería ser padre, ¿verdad? Y me decepcioné mucho, me hice ateo, lo que haya pasado, etcétera, etcétera. Pero si hubiera seguido ese camino y hubiera estado yo completamente sincerado de que esa era la verdad y nunca tuve la oportunidad de conocer el verdadero evangelio, Dios va a tener compasión de mucha gente. Entonces, cuando encontramos a una persona que no cree, que no conoce la Biblia como la conocemos tú y yo, o espero que tú la estés conociendo, tenemos que no perdernos la oportunidad. Pero antes de nunca agredirlos, ni tampoco sentirnos superiores. Entonces lo invité, nos sentamos ahí a desayunar y le dije, oye, cuéntame, ¿y qué vas a hacer? Venía a San Luis Potosí de misionero. Le dije, ¿qué vas a hacer en San Luis? Pues voy a llevar el evangelio, me dijo. Le dije, ¿qué es el evangelio? Le pregunté. Y se me quedó mirando y dice, pues les voy a hablar que Dios es bueno y que Cristo murió en la cruz. Le dije, qué bien, pero ¿ese es el evangelio? Y me dijo, bueno, tenemos que decirle a la gente que el diablo existe también. Le dije, bueno, también eso es la Biblia. Yo no lo quise agredir porque él sabía que yo era cristiano. Él dice que me ve mis programas, así que ya sabe bastante, ¿verdad? Así que estaba muy nervioso también él de que yo lo fuera a atacar. Y le dije, bueno, mira, quiero decirte una cosa. Me acuerdo que me dijo que se llamaba Gerardo. Y estoy orando por Gerardo todavía. Que Dios le abra su corazón y que él pueda conocer la verdad. Le dije, Gerardo, el evangelio es que Jesucristo fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y resucitado a los 3 días. Y está sentado a la diestra del Padre. Él intercediendo por nosotros. Ningún hombre, ni vírgenes, ni monjas, ni sacerdotes, ni obispos, ni cardenales. Más que Él. Y se hizo así. ¿De veras? Me dijo. Le dije, ¿no traes una Biblia? Me dice, no, la olvidé. No le podía regalar la mía porque la mía la tengo desde hace muchos años, ¿verdad? Y la tengo con muchos apuntes, etcétera, etcétera. Así que le dije, mira, llegando a San Luis, lo primero que tienes que hacer es comprarte una Biblia, le dije, para que comiences a testificar y comiences a leerla. Y pues ahí después del desayuno oré por él, gracias a Dios. Pero yo le pedí a Dios en la mañana, bueno, cada mañana que salgo y que lo vamos a hacer todos, siempre le digo a Dios en las mañanas, Padre, permíteme encontrarme a alguien hoy a quien le pueda hablar de ti. Al mesero, a la tortillera, al elevadorista, al bellboy, al chofer del taxi, el que va conmigo junto al avión, el camión, a cualquier persona que tú te encuentres, pídele a Dios y créemelo, como me lo puso Dios en bandeja de plata a Gerardo, así te va a poner Dios a las gentes cuando Dios ve que tenemos pasión por las almas. Tenemos que tener pasión por las almas, por tu abuelita, por tu tío, por tus hermanos, por tus papás, por tus amigos en la escuela. Tenemos que tener pasión por ellos, porque si alguien se muere sin Cristo se condena eternamente, y sobre todo aquellos que lo rechazaron. Entonces, en Babilonia, la ramera, en el capítulo 17, es un sistema que se prostituyó. Y recordemos esto, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de la gente. Por favor, abramos los ojos y los oídos. Cuando yo digo, Venezuela es un país precioso y la gente es preciosa, ¿a quién me refiero? A la gente y al país. Cuando habla México es precioso y los paisajes de México y los océanos que tiene y los puertos que tiene México y la comida que tenemos es maravillosa. Cuba, preciosa, qué linda Cuba, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Los gobiernos. Entonces no estamos hablando de la gente. Cuando hablamos el Vaticano, estamos hablando de un sistema corrompido hasta el tuétano,
donde hay millones de católicos que son sinceros y son muy buenas personas. No estoy hablando que todos van a ir al cielo, pero no han tenido la oportunidad, repito. Entonces no estamos condenando al pueblo, estamos hablando del sistema. ¿Sí me entienden? Es los gobiernos, y es un gobierno político. Y todos los gobiernos, no importa el que tú me menciones, todos los gobiernos se corrompen. Tarde o temprano, todos los gobiernos, llámate nacionalsocialismo nazi o socialismo o comunismo como el de demócrata, como el de China, o republicano, el que tú me quieras mencionar, tarde o temprano, cuando un hombre se sienta en el trono, el hombre lo descompone el dinero, la mujer y el poder. La lama y la fama. Como decía el ex campeón olímpico de clavados Joaquín Capillo, la dama y la fama descomponen al ser humano. Entonces, este sistema religioso es un símbolo, pero Apocalipsis 18, esta es una ciudad literal, terrenal, visible, que se va a levantar en el mundo, en el área de Irak y de Siria, en la tierra de Sinar, o en la antigua Mesopotamia, o en la tierra de los caldeos. Y, qué interesante, hace un mes, después de que el presidente Trump visitó a Sulaimán, el jeque de Arabia Saudita, que es la nación árabe más poderosa de toda la península arábica, y le ofreció el jeque de Arabia al gobierno de Estados Unidos $6 billones en comercio y en trueques, etcétera, etcétera. Trump, a los 4 o 5 días, el presidente de Estados Unidos dijo lo siguiente, que hasta se pusieron la piel chinita. Dijo esta frase el presidente Trump: vamos a convertir el Medio Oriente en un paraíso. Y me vino a la mente Génesis 10, Zacarías capítulo 5, Jeremías 50 y 51, Apocalipsis capítulo 18. Así, pero me vino a la mente cómo se está acelerando las profecías del mundo. O sea, si ya no hay guerra y si a Irán disminuyó su amenaza nuclear, si ahorita en Siria Jolani se aplaca dándose cuenta que Israel no están jugando y que van a tener que responder cada vez que hay un problema, tiene que haber un respeto absoluto y convencerse todos, que fue lo que le dijo el jeque a Trump y Trump al jeque de Arabia. ¿Por qué no estamos peleando? ¿Por qué estamos en el mundo con bombas atómicas cuando podemos tener el dinero para hacer de Gaza la ciudad que los terroristas de Hamas convirtieron en un barrio completamente depravado, pobre, sin dinero, sin agua, los de Hamas, y todas las demás naciones pobres como Egipto, como Jordania, cuando son millonarias en petróleo? ¿Qué les pasa entonces? ¿Cómo es posible que todo el petróleo del mundo se encuentre el 65% en el Medio Oriente, en toda esta zona? Y el mundo esté a punto de estallar en guerra en el Medio Oriente. Entonces, de alguna manera, Trump los pudo convencer y hasta ahorita, pues los planes están para que si Arabia Saudita se une a los acuerdos de Abraham, que ya está Emiratos Árabes, ya está Egipto desde el siglo pasado, ya está Jordania, ya está Marruecos, etcétera, etcétera. Si Arabia Saudita se une a los acuerdos de Abraham, el Medio Oriente comienza una explosión impresionante de comercio y de dinero a nivel mundial, que va a beneficiar al mundo entero, y del cual el anticristo se va a aprovechar, porque el anticristo surge de esa serie de naciones, Irak y Siria, que fue la antigua Babilonia, y el anticristo va a ser musulmán. Eso ya lo vimos en la otra serie con muchos detalles. Muy bien. Ahora veamos nosotros también que en primer lugar estos argumentos, ¿verdad?, son muy, muy fuertes, y veamos punto por punto. Número 1, Babilonia será destruida, para que veamos que es literal, porque hay un sistema de interpretación bíblico que dicen que ya se cumplieron las profecías, que ya nada es literal, que todo pertenece al pasado. Vamos a demostrar lo contrario.
porque la Escritura se interpreta con la Escritura. Número 1, Babilonia será destruida como Sodoma y Gomorra y será llena de espíritus demoníacos. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Fue escrito hace 2700 años, el libro de Isaías. 2700 años. Veamos si ya se cumplió. Versículo 1. Profecía sobre Babilonia. En tu Biblia ponle Irak. Cada vez que pongas Babilonia, ponle Irak, para que sepas a qué territorio se refiere. Revelara a Isaías, hijo de Amós. Versículo 9. He aquí el día de Jehová. El día de Jehová es un término que también ya lo hemos visto muchas veces, que se refiere a qué tiempo. Al tiempo en el que Dios juzgará al mundo conocido como los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel. Y va a continuar durante todo el milenio. El día de Jehová se compara, por eso se llama día. Vean ustedes, ¿qué es un día? Bueno, tenemos 12 horas de luz y 12 horas de tinieblas, desde el principio del Génesis capítulo 1. Entonces, un día está dividido. Cuando habla la Biblia, el día de Jehová va a ser la mitad de noche, la tribulación, y la otra mitad de día, el milenio. Por eso abarca desde el rapto hasta el final del milenio, el día de Jehová. Mezcla la bendición con el juicio de Dios. Por eso se le llama el día de Jehová, que no es un día de 24 horas, es un día que se prolonga por muchos años. Ahora muy bien, veamos que dice aquí, el día de Jehová viene terrible, de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Esto no ha sucedido. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese, ¿qué cosa? El pecado que Dios viene a castigar es la arrogancia. ¿Cuál arrogancia? Bueno, el Foro Económico Mundial, hace un año, el que era director del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, dijo, hemos llegado a ser dioses. Vamos a evolucionar porque tenemos ya la genética y la tecnología y todo lo que el mundo cibernético para poder transformar al ser humano en algo que nunca había sido, en un Dios. Imaginémonos que los hombres más sabios, científicos y más inteligentes del mundo se reúnen una vez al año en Davos, Suiza, en las montañas, para discutir entre más o menos 40, 50 familias que son el futuro de todos nosotros. Ellos son los que planearon la pandemia. Ellos son los que planean todo lo que va a venir en el mundo. La soberbia. Creyeron lo que Satanás le dijo a Eva en Génesis 3:5. Serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y cuando el ser humano le dice a Dios, no te necesito, te conviertes en un Dios. Si tú eres ateo, déjame decirte algo, el ateísmo ya es insostenible filosóficamente. Oiga, ¿pero por qué? A ver, pruébame que existe Dios, pruébame que no existe. ¿Por qué es insostenible el ateísmo? Porque al momento que dices, no quiero a Dios y no hay nadie que pueda estar arriba de mí, ¿quién es Dios? Pues tú. Ahora yo voy a poner mis reglas, voy a poner mis los principios de ética y de moral. ¿Por qué? Porque no necesito que nadie venga de ningún lado a decirme cómo me porto, quién soy, de dónde vengo y a dónde me dirijo. Te conviertes en un Dios. Entonces no puedes tú decir soy ateo, porque al decir soy ateo te estás negando a ti mismo. Ateo sin teos Dios, ateo sin Dios. Entonces tú no eres sin Dios, tú eres Dios para ti mismo. ¿Ven por qué es insostenible filosóficamente? Y dice el versículo 13 de Isaías 13, porque haré estremecer los cielos, la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová,
de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos, aquí ya Babilonia la vemos coronada, una ciudad hermosa, con grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada, ni se morará en ella generación en generación, ni levantarán tienda los árabes, ni pastores harán allí majada. Número 2, Babilonia va a ser un centro comercial mundial. Vayamos a Zacarías capítulo 5, y esta profecía es la más fuerte, la que mejor detalles tiene para confirmar que esta ciudad se va a convertir en el centro mundial de la adoración y donde el anticristo la va a usar para poder llevar al mundo completamente a su propia destrucción. Zacarías capítulo 5. En este pasaje de Zacarías capítulo 5 encontramos lo siguiente. Se los voy a rápidamente a leer y lo vamos inmediatamente a traducir en lo que significa en el original hebreo, para que podamos entenderlo. Zacarías ve un rollo que volaba. Versículo 1. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Cuando hablamos de estas medidas, estamos encontrando claramente que el codo era la medida de aquí, acá, en el Antiguo Testamento. O sea, estamos hablando como de 23 centímetros, más o menos, es lo que un codo. No había el metro, no había la yarda que tenemos actualmente. Por eso en codos se medía todo lo que es el sistema métrico. Y entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la tierra, para que todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Aquí Zacarías está viendo los mandamientos de Dios, que vuelan por todo el mundo, y Dios no hace acepción de personas. No hay ningún ladrón, ningún asesino, ninguna persona que viole los mandamientos de Dios sin que esa persona atraiga sobre su vida y sobre su familia maldiciones. Maldiciones. Por ejemplo, un hombre casado con niños que tiene pornografía en su casa o que ve programas de pornografía, le está abriendo un portal en el mundo invisible que no lo vemos, donde los demonios van a entrar a tu casa y no por la chimenea, Van a entrar a tu casa y se van a ir principalmente contra tu esposa, contra tus hijos y contra tu propia vida. ¿Me van a matar? Me preguntarás. No, el ataque demoníaco es a la mente. Van a comenzar a confundirte. Vas a comenzar a decir, la Biblia ya no es verdad si es que te dices cristiano, o ya no creo esto. Vas a tener amistades que ya no son cristianas, que te guste mejor ir a emborracharte que estar en tu casa leyendo la Biblia con tu familia. Vas a tener problemas con tus hijos bastante serios, que te van a hacer reaccionar, y que si tú no reaccionas por ninguna de estas situaciones, te hundes completamente en un pozo y en un abismo, y en la trampa que tú preparaste, ahí vas a caer. Esto es verdad. O sea, no estamos jugando, con Dios no jugamos, santos de Dios. Damas y caballeros que nos acompañan, Dios es un Dios de santidad y nos deja su palabra para que la obedezcamos y para que entendamos sus mandamientos. Vayamos a la profecía de la ciudad comercial, versículos 5 al 11. Veamos con mucho cuidado este pasaje. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa. Apúntalo en tu Biblia. Un efa es la medida de comercio que se usaba en el Antiguo Testamento. El efa, como un litro actualmente, como un gramo, era una medida de peso, era una medida de gramos también, era una medida que se usa muchas veces de líquidos en el Antiguo Testamento. En otras palabras, es un símbolo del comercio.
Vio un efa volando, como si dijéramos ahorita, veo un dólar o veo un peso, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué es? El símbolo monetario, ¿verdad?, del sistema que se mueve en ese mundo o en ese país. Veamos con mucho cuidado. Y entonces dijo, esta es la iniquidad. Se le llama al comercio la palabra ayin, A-Y y latina N de Nancy, ayin en el hebreo, que se tradujo iniquidad, que significa el reflejo. Vamos por orden. Zacarías ve un símbolo del comercio volando que está reflejando el comercio, maldiciones. Está reflejando algo que va a la humanidad a hundirla completamente. Como por ejemplo un Wall Street cuando bajan las acciones. Tú sabes que comprar ahorita criptomonedas o todas esas monedas que están sacando, o ir a Wall Street, te voy a invertir en tal compañía $500, como puedes ganar en cualquier momento, todo lo que tú inviertas, así en segundos, lo puedes perder. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por la cual muchos hombres fueron traspasados de muchos dolores y muchos acabaron en la perdición. ¿Quiénes están en todas las cárceles del mundo? Personas que creyeron que con unos centavos más, robándolos, cometiendo fraude, engañando, etcétera, etcétera, corrompiéndose, podían mejorar su vida. Tarde o temprano, a los 60, 70, 80 años de edad, los pecados nos alcanzan. A Dios no se le escapa nadie. Y si alguien muere, ¿verdad? Como Hitler, bueno, que no fue el área en la que él destacó que le gustaba el dinero, sino el poder, tarde o temprano, si mueren sin haber sido juzgados, los espera la condenación eterna. Pero no hay nadie que pueda evadir como ha vivido en esta vida delante de Dios. Muy bien, entonces el efa va volando en el cielo, que está reflejando algo, y levantaron la tapa, este símbolo del comercio estaba en una cajita de plomo. ¿Se acuerdan ustedes para qué se usa el plomo, verdad? El plomo lo usan para que, por ejemplo, los rayos X no pueden penetrar a través del plomo. Es un material que no permite que nada se pueda ver lo que está dentro. Entonces, el sistema del comercio, que estaba reflejando una maldición, se encontraba en una cajita de plomo. Levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Una mujer sentada sobre el símbolo del comercio dentro de la caja de plomo. Y me dijo, esta es la Rishah, como suena en el hebreo, R-I-S-H-A-H, Rishah, que se tradujo la maldad. Vamos a ver la interpretación, no se me adelanten. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. O sea, está la cajita de plomo, dentro está el sistema del comercio, una mujer sentada arriba y de repente se cierra la cajita de plomo. Dentro está la mujer y dentro está el sistema del comercio que refleja la maldad. Alcé luego mis ojos y miré. He aquí ahora dos mujeres, Isha. La palabra hebrea para mujeres, Isha, I-S-H-A. Para hombres, Ish. El varón es Ish, la mujer es Isha. Que salían y traían viento sus alas, y alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. La cigüeña, qué irónico. La usamos para traer bebés, ¿verdad? ¿Qué te trajo la cigüeña? La cigüeña es un símbolo de la maldad y del mal en la Biblia. En Levítico capítulo 11 vas a ver tú que la cigüeña es un ave inmunda. ¿Y por qué la usamos? Para traer bebés. A los míos no los trajo una cigüeña. Discúlpame. Todo esto tiene algo que ver, vamos a verlo. Dije el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? O sea, ¿a dónde llevan el comercio? Y él me respondió,
para que les sea edificada casa en tierra de, ¿dónde es la tierra de Sinar? Irak, Siria o la tierra de los caldeos, para que les sea edificada casa en la tierra de Sinar, y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. O sea, esta profecía nos habla que el sistema del comercio mundial que se encuentra actualmente en Wall Street va a ser transportado al Medio Oriente. Cuando Trump dijo, hagamos un paraíso del Medio Oriente, ¿por qué creen que se me pusieron los pelos como chinitos? Porque en ese momento la Biblia nos muestra hace 2700 años que va a haber una gran ciudad comercial que va a estar edificada en el Medio Oriente y que va a ser la ciudad que el anticristo va a gobernar, y el mundo va a venir de todas partes para poder comerciar ahí todas las cosas que vamos a ver más adelante, que van a poder llevarles a los hombres a su propia perdición. Aunado a esto, veamos qué dice Santiago capítulo 5 en el Nuevo Testamento, para que tengamos una idea de qué maldición tan grande hay cuando el dinero se usa de una forma equivocada o cuando anhelamos tener más de lo que Dios nos ha dado. Santiago 5, vean esto. Vamos ahora, ricos, lloren y aullad por las miserias que os vendrán. Me detengo rápido, acordémonos, no es malo ser rico, ¿verdad? Según de Timoteo, porque la raíz de los males es el amor al dinero. No es el dinero. Tú puedes tener una casa de 5 millones de dólares y coches, Mercedes, lo que tú quieras. Si en la misma medida que tú tienes dinero, tú lo das a la obra de Dios, te evitas caer en la avaricia. Cuando guardamos más de lo que debemos de guardar, es cuando caemos en la trampa del dinero. Y es a quienes se dirige estas palabras que seguimos leyendo. Aullad por las miserias que los vendrán. Escuchen, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y plata está enmohecido. Su moho testificará contra ustedes, devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Por qué? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Precisamente, damas y caballeros, santos de Dios, por causa de lo que dice el versículo 4, se levantó el comunismo y el socialismo, la revolución zarista de Rusia, la revolución bolchevique y la revolución francesa y la revolución mexicana. ¿Por qué? Por la explotación de las clases altas a las clases pobres. Y cuando Nikolai Lenin encontró, ¿verdad?, que se podía explotar esto porque la gente está, oye, los ricos, yo estoy así porque los ricos me han robado y porque esto. ¿Y quién hacían los ricos en aquel tiempo? Estados Unidos, los imperialistas. Vamos a luchar contra los imperialistas, y el comunismo corre por todos lados porque la culpa la tienen ¿quiénes? Los que tienen dinero. Y no es así. Y cuando comenzamos a creer nosotros que realmente todo esto es por causa de que nosotros no hemos prosperado, porque Él me está explotando, a esas personas que explotan a los trabajadores, si tú tienes sirvientes en tu casa y no les pagas tiempos extras, si no les pagas vacaciones, si no les pagas su aguinaldo, si tú no tienes estos principios rectos de la administración del dinero, eres una persona explotadora. Y Dios no va a perdonar esto. Tenemos que ser justos con todos nuestros tratos con nuestros semejantes. Dios ha oído y ha visto a los que explotan a sus semejantes, por lo cual los tienen, por ejemplo, como en Cuba, por pobre pueblo cubano, ¿verdad? Como en Venezuela, es un pueblo explotado. Nicaragua es un pueblo explotado. ¿Por quién?
por una cúpula, por un séquito de personas o familias que se aprovechan de ellos y no les dan lo que merecen, y todo para acá y para acá y para acá. Cuando murió Fidel Castro, le encontraron más de 50 millones de dólares en el extranjero. La hija de Chávez le encontraron con millones de dólares, no sé en dónde más, igual que a Hugo Chávez, ¿verdad? O sea, son puras mentiras. Queremos que todos seamos iguales. No es cierto, no es cierto, no es cierto. El mundo ha estado demasiado ciego ante la realidad. Versículo 5, han vivido en deleites sobre la tierra, han sido disolutos, han engordado vuestros corazones como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo y él nos hace resistencia. Finalmente acaba este discurso a los jueces, ministerios públicos, diputados, senadores, que tienen no el poder el dinero, el poder político para hacer dinero y explotar a sus semejantes. Y esto es lo que causa las revoluciones. Yo cuando era joven fue lo que me movió, yo me quería ir a Cuba, guerrillero. Me quería en el barco Grama, el que se fue Fidel Castro y el Che Guevara a organizar el ataque al cuartel Moncada, que fue el primer fracaso de Fidel Castro. Porque somos idealistas, ya estamos cansados de tanta explotación de los gobiernos. Y queremos a través de la revolución armada y violenta mejorar y cambiar el gobierno. Venimos a Cristo y nos dice Cristo, no es el camino, hijo mío. No es el camino, la venganza es mía, dice el Señor. Sigue la paz y síguela y predica el Evangelio. El mundo se dirige cada vez a más, va a haber más avaros, va a haber gente mucho más egoísta, va a haber gente más amadores de sí mismos. Va a haber mucha gente que van a ser narcisistas, ególatras, psicópatas. Cuando una persona es narcisista y se ama nada más a sí mismo, ególatra y no tiene empatía por los demás, ni se compadece de los pobres. Oye, vas en la calle por el amor de Dios o el periférico, ahí está una niña con los que están haciendo como circo en las calles o vendiéndote chicles. Quítate, niña, ¿qué te cuesta darle 5 pesos? ¿Qué te cuesta darle 10 pesos? ¿Qué te cuesta, dime? ¿Eres cristiano? ¿No tienes compasión? ¿No te estás robando? ¿O dale el agua a la ventana? No, pero mira, te doy 5 pesos. Pasamos desapercibidos. Todo ese mundo, toda esa gente, les ayudamos a comprar una torta. Ese día comieron porque tú les diste una torta. Y te será recompensado por Dios. Pero nos aislamos en nosotros, nos metemos una brújula en una caja de cristal donde ya no veo a nadie, ni importa qué está pidiendo acá, ni tampoco no tiene zapatos, no veo a nadie más que a mí. Y cuando caemos en ese centralismo, en ese egocentrismo, es cuando hemos abandonado completamente la gracia de Dios. Jesús vino para que no viviéramos para nosotros mismos, sino para los demás. Cada día, Padre, búscame a alguien, dame a alguien a quien le hable de ti. Dame a alguien a quien le pueda dar una caridad, que ya no es caridad. Cuando éramos religiosos era una caridad, eran limosnas. Pasaba el cura, la limosna. Ahora ya no, ahora demos conforme hayamos prosperado, dice la Biblia. Ahora tengamos más compasión de los demás, vivamos más para los demás. Cuando tengas la oportunidad de ayudar a alguien y comprarle una torta, un taco de chile aquí de la esquina, cómpraselo y dáselo y regálaselo. Este misionero que me encontré en el aeropuerto católico, me levanté, trajeron la cuenta, le dije, dámela para acá, me la arrebató y la pagó él. Y le dije, Gerardo, ¿sabes una cosa? Me despido, te doy la gracia a Dios porque eres un hombre que te falta el conocimiento más de la verdad, pero eres un hombre sincero y además el haberme pagado la cuenta del desayuno, para mí habla mucho de que no tienes tu cartera, no es el centro de tu vida. Y le dije, Dios te va a prosperar. Y me dijo, sí, tengo 8 hijos. Con razón. Con razón lo ha hecho Dios tan próspero, ¿verdad? No era un hombre que tenía dinero, era un misionero. Digo que venía de Estados Unidos, tenía un negocio de pintura o no sé qué cosa, iba a San Luis a sacrificar 15 días de su trabajo a sus hijos para irse de misionero a San Luis Potosí y hablar de Cristo de acuerdo al concepto que él tiene de Cristo.
sin el conocimiento que tenemos muchos de nosotros. Pero ¿qué es lo que ve Dios? Dios ve el corazón. Tiene un corazón lindo, un corazón que quería ayudar a la gente, y pagarme la cuenta para mí significó muchísimo. Porque vi un hombre que es desprendido, que un hombre que le gusta dar en lugar de recibir. Y por eso oremos por él. Acuérdense, se llama Gerardo, está en San Luis Potosí, oren por él. Misionero católico, segurísimo, yo me lo voy a encontrar, me lo voy a volver a encontrar, convertido a Jesucristo. Te damos gracias, Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, porque nos apartaste desde el vientre de nuestra madre para revelar a tu Hijo en nosotros. Nos llamaste para que te conociéramos, Jesús. Tu Padre nos llamó para que te conociéramos, Jesús. Que no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Tú, estando en la gloria, te despojaste. Te saliste de todos los privilegios que tenías en el cielo con tu Padre y bajaste a este mundo, a este basurero, en el mundo donde vivimos, a caminar entre la basura que éramos, a caminar entre nosotros, y tuviste compasión de los enfermos, tuviste compasión de los endemoniados, tuviste compasión de todos, al grado que finalmente, en la víspera de tu muerte, te hincas y nos lavas los pies. Tú, el Rey del universo, nos lavas los pies, abres tus brazos en una cruz y le dices a tu Padre que nos perdone. Ejemplo les he dado, dijo Jesús, para que caminéis como yo caminé y para que andéis en el mismo camino en que yo caminé. Porque el más grande entre ustedes no es el que es servido, sino el que sirve su vida por los demás y da su vida por los demás. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó. Entreguémonos por nuestra esposa. Seamos nosotros los siervos de nuestra esposa, de nuestros hijos. Seamos humildes y Dios nos levantará en el día apropiado y en el tiempo de Dios. Sigamos la paz con todos. Bendigamos a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan. Nunca, nunca, nunca busques venganza de nada ni de nadie. Entrégale todas tus cargas a Dios y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te amamos, Jesús, y te damos las gracias por tan grande salvación. En tu nombre, amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo. Y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero,
porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.